¿Cómo están? Saludos a la iglesia de nuestro Salvador Jesucristo. Mientras miraba uno de esos show realities en la televisión, la presentadora decía lo siguiente, que el fanatismo necesita aferrarse a la realidad, de modo que cualquier actitud, pensamiento y acción que no estuviera en coherencia, de acuerdo con la realidad, entonces era absurda. Esto dijo refiriéndose directamente a uno que había en su panel y que profesaba el cristianismo. Y yo me pregunto, ¿cuál es la realidad? ¿Hay más de una? ¿A qué se refería ella? Seguramente a la que ella interpreta como la realidad. Sin embargo, sabemos por las escrituras y por nuestra propia experiencia que la realidad del Evangelio perfectamente puede ser locura para otros. Si usamos una de las reglas científicas, es decir, la experiencia, para tener certeza de lo que es la realidad, entonces veamos, la realidad debe ser probada. Un concepto muy común y lógico es oír decir que lo que ven los ojos es la realidad. Pues bien, yo le diría, muéstreme el viento. O tal vez muéstreme dónde nacen las estrellas en el universo, o déjenme ver el lugar donde se posan los pensamientos, o trate de convencer a un no vidente que lo que se puede ver es la realidad. Me parece que será difícil. No solo que me muestre lo que le pedí, sino que la vista, siendo limitada, no es un indicador válido de lo que es la realidad. Alguno dirá, pero con la ayuda de algunos instrumentos podemos ver dónde nacen las estrellas. Es que ese es el punto. Hace 200 años no se sabía que ese lugar existía, porque no se podía ver, pero no quería decir que no existía, aunque no lo pudiésemos ver. Entonces, no porque algo o alguien no se vea, quiere decir que no exista. Otro ejemplo de una prueba de la supuesta realidad son los sentimientos. ¿Has escuchado decir, yo sigo a mi corazón, yo le creo al corazón? Son frases muy modernas. Creer que lo que uno siente es la realidad también presenta algunas debilidades. Tomemos un ejemplo simple. Confiamos ciegamente en alguien que parece confiable, pero muchas veces nos traiciona. ¿Cuántos padres creemos que nuestros hijos son los mejores alumnos, pero de pronto nos llegan notificaciones de desorden o incumplimiento de tareas? O también nosotros mismos, ¿cuántas veces hemos prometido con toda la buena intención, pero algo pasa y no cumplimos? ¿Cuántas veces hemos visto una sombra de algo que no recordábamos que estaba ahí? Una prenda de vestir, algún objeto, una planta, y nos asusta. Pero una vez que nos tranquilizamos nos damos cuenta que no era nada desconocido ni terrorífico. ¿Cuántas veces en nuestra mente hay seguridades de algo, pero que son solo creaciones de nuestra imaginación? Es más, yo le podría asegurar que muchos de sus temores son más bien influencias externas como la televisión, el cine o la exageración de algo, las fábulas, los mitos, los traumas. Por ejemplo, muchos les temen a los palotes porque un día le dijeron que suben hasta el cerebro para picarlo. Pero hoy sabemos que ellos siempre tienden a subir a lo más alto para poder resguardarse. ¿A cuántos? Hoy se les acabó la gana de seguir descubriendo, conociendo los por qué o de entender las Sagradas Escrituras, simplemente porque no entiendo un término, una palabra. Personalmente, he escuchado de experiencias donde hermanos han aprendido a leer por medio de la Biblia. La perseverancia trae sus frutos. En fin, como dice su palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17 del 9 al 10. Por otro lado, nuestra realidad es muchas veces modificada y adaptada a la cultura o el nivel socioeconómico, por nombrar algunos. No es lo mismo vivir en los países del Caribe que en la Antártida. Las relaciones interpersonales son distintas, por lo que las influencias son distintas. Según la comodidad económica o la incomodidad económica, ajustamos también nuestras formas de vida. No es casualidad que en los barrios bajos escuchemos reggaetón, cuyas letras apuntan solo al placer temporal, y en los barrios altos se escuche música clásica, donde la composición musical es un poco más inteligente y profunda. En fin, hay tantas maneras de interpretar la llamada realidad como de intérpretes. Sin embargo, la historia misma nos ha enseñado que todo punto de vista que provenga del ser humano estará o errada o limitada
a medias verdades. No podemos negar la contribución de la filosofía, de las ciencias matemáticas o ciencias médicas. Los períodos donde la ciencia se ha desarrollado, aportando todos estos al desarrollo de una mejor calidad de vida del ser humano. Pero en gran medida el hombre moderno ha aprendido de sus fracasos y errores, cosa que en alguna medida es válido. Digo en alguna medida porque lo ideal es que el hombre entienda por la advertencia y no por el que lamenta el pasado. Entonces, ¿qué es la realidad? ¿Y dónde la podemos encontrar? Y una vez que la encontramos, ¿cómo debemos abordarla, aplicarla y divulgarla? Debemos entender, debido a la imperfección humana y la experiencia histórica así lo muestra, que el hombre en sí mismo no es una entidad válida, por lo menos para expresar con la verdad la realidad. Insisto, el hombre le gusta inventarse su propia realidad. En definitiva, el hombre manchado por el pecado, a veces escondido y otras veces evidente, el hombre siempre estará limitado en cuanto a la interpretación de la realidad, porque la manipula, la adapta, según sea su conveniencia. Lo primero que debemos hacer es buscar una definición de lo que es la realidad, aunque podemos decir que la realidad es la verdad. Usted me dirá, ¿pero cómo? Sí, bueno, déjeme aclarar que esa es una definición generalizada, pero vamos a la Real Academia Española, define la palabra realidad como existencia real y efectiva de algo. Entonces podemos concluir en definitiva que la realidad es la verdad. Notemos el pasaje en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 37-38. Notemos en especial lo que Jesús dice. He venido al mundo para dar testimonio de la verdad, es decir, a mostrarnos la realidad de la vida. También continúa y dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, ¿a qué verdad se refiere Jesús? ¿Se refiere a que la verdad nos muestra lo que es bueno y malo? Sí, en gran medida ese es el propósito de la verdad, pero también a muchas verdades más profundas, es decir, la realidad de su reino y cómo éste afecta la supuesta realidad de esta tierra. En Juan 14:6 dijo el Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida. Bueno, la Biblia está llena de pasajes donde la realidad se vislumbra para usted y para mí. Se nos muestra de manera extraordinaria porque ella revela los pensamientos y la intención de los corazones. Veamos en síntesis algunos puntos que nos muestran lo que es la realidad. Uno, la verdad revela en contraste a la mentira. Es decir, la mentira puede florecer, pero cuando sale el sol de la verdad, la mentira se marchita. Jesús nos dijo en Juan 8:44 que el diablo es padre de mentira. Es decir, todos aquellos que no viven en la verdad son hijos del maligno. Y si el hombre natural vive bajo la mentira del enemigo, entonces su realidad no es la realidad verdadera. La verdad bíblica muestra en muchos pasajes la realidad de los que viven en la mentira, que en el fondo no es tampoco la realidad porque no están en la verdad. Romanos 1:25 dice, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Recordemos el evento en el Edén donde el maligno cambia en Adán y Eva la realidad verdadera de Dios por la realidad mentirosa de él. Quisiera aclarar que toda verdad a medias o incompletas es igual a una mentira. No en vano la mentira está advertida dentro de los 10 mandamientos como pecado de muerte. Ve Apocalipsis 22:15. También podemos ver cómo Jesús desnuda la mentira en los casos donde reprende a los judíos religiosos, que pusieron al mismo nivel de la ley de Dios las tradiciones de hombres. Habían aminorado el propósito del templo haciendo comercio en él. Se olvidaban de la misericordia y la justicia. Perdieron el propósito y el espíritu de la ley al aplicarla solo en lo exterior, etcétera. Es decir, habían inventado una realidad religiosa que no era la realidad de Dios. 2. Los efectos de no vivir en la verdad. Romanos 1:24, ¿cierto? Eh, Permítame leer. Romanos 1:24. Dice,
Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaño y malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Lo primero que ocurre cuando no vivimos en la verdad es la autodestrucción. Esto se refleja en una indignidad como creación de Dios, a tal grado que puede estar en medio del barro pero no se da cuenta, le gusta, más aún hace alarde de su error. La corrupción, la homosexualidad son pruebas de la indignidad del ser humano. Por otro lado, también vemos idolatrías, avaricias, homicidios, deslealtad, enemistades con Dios, etc. Por otro lado, también entendemos que el juicio viene según la verdad de Dios y no lo que nosotros pensamos. Es triste para nosotros ver tanta fábula, sobre todo respecto a lo que pasa después de la muerte. Algunos hablan de descansar en paz, cuando nunca obedecieron al Señor de paz. Otros de una supuesta reencarnación, otros de que después de la muerte les será entregado un planeta para reinar, etcétera, etcétera. Quiero ver Romanos, capítulo 2, versículos 2 y 8. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio será según la verdad de Dios. Y el versículo 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Por otro lado, vemos a Abraham dejando a su parentela, obedeciendo a la realidad de Dios y no a la suya. Jacob se sorprendió cuando entendió que el lugar donde estaba era un lugar donde Dios interactuaba y dijo, esta es casa de Dios y puerta del cielo, realidad de Dios y no la suya. Moisés se enfrentó al poder de Faraón de manera poderosa con la realidad de Dios y no con la suya. Vemos a Elías cuando veía agua y su siervo no. Él podía ver la realidad de Dios, su siervo no. Y nuestro Señor Jesucristo, que dormía mientras sus discípulos estaban aterrorizados frente a la tormenta. Realidad de Dios y no la de ellos. Cuando ellos solo veían 5 panes y 2 peces, pero Jesús veía para los 15.000 asistentes. Cuando Pablo es encontrado por Jesús, ignorando que perseguía al Mesías, al verdadero Dios, entendió que había una realidad de Dios y no suya. Concluyendo, para nosotros la realidad no es realidad si no es expresada por Dios. Para nosotros, la realidad no es realidad si no es expresada por Dios, mediante su palabra escrita, siendo confirmada por su Espíritu Santo en los suyos. Esto es mayormente aceptado y comprendido por aquellos a quienes Dios en su gracia y amor nos ha escogido. La verdad de Dios es la única verdad para los que han sido llamados por el Salvador. Es decir, nuestra realidad está subordinada a la voz verdadera de Dios. No por lo que vemos, no por lo que oímos o sentimos, no por la opinión del mundo que está bajo el mentiroso,
Si Dios lo dice es verdad. Si Dios lo dice, esa es la realidad. Frente a toda circunstancia debemos saber que en este mundo no existe nuestra realidad. Frente a esta verdad debemos entender que a lo que Dios le llama bueno, eso es lo bueno, aunque el mundo le diga malo y malo a lo bueno. Que se entienda que el llamado hoy no es a vivir desconectados e indolentes frente al sufrimiento o necesidades del mundo. Es más, debemos ir y predicar que Cristo es el camino a la realidad de Dios. Cuando Cristo llega, llega el entendimiento de la realidad, de la verdad, y lo que antes creíamos como real, ya no lo creemos porque era un engaño. Hoy las viejas fórmulas de éxito, hoy las viejas formas de trato con la familia, con mi prójimo, incluso con aquel que me odia, ya no es lo mismo. El dinero para muchos determina la realidad. Para el que ha conocido a Cristo sabe que eso es temporal, por lo que nuestra realidad y verdad es la dependencia de Dios en cuanto a lo material. La angustia, la enfermedad, los problemas, para los que creen en Cristo ya no se abordan igual, ya no se manejan de la misma forma que antes. Para nosotros, de todas estas circunstancias, no deben ser motivos de ansiedad o desesperanza, porque Dios tiene el control, Dios tiene la última palabra, Dios está trabajando en la respuesta. Dios les bendiga.